hermanos. Muy bien, estamos por concluir ya esta parábola, hermanos. En sí, la parábola consistía en lo que era en la semejanza acerca del niño, ¿no? Que presentaba al niño. Son como parábolas, son como analogías, una analogía que la palabra, hay algunas proposiciones en el griego, hermanos, que obviamente se trasladan al castellano, al español, ¿no? Como el abajo, el arriba, a un lado, okay, cosas así, okay, por encima, son de alguna manera proposiciones que encontramos también en el léxico griego, como por ejemplo el epi, okay, cuando dicen que caminó el Señor sobre el mar, okay, algunos creen que el Señor iba chapoteando el agua. No iba chapoteando el agua. La palabra epi significa por encima, okay, es decir, que el Señor iba caminando sin tocar el agua, okay, sin tocar el agua. Entonces hay algunos lenguajes figurados que de alguna manera nos ayudan a entender mejor las escrituras y de alguna manera a admirar aún más el poder de nuestro Dios, ¿no? Una analogía es alto, ¿okay? Logía de logos, del conocimiento, un conocimiento alto en comparación a, ¿okay? Entonces, por ejemplo, el Señor en esa analogía, cuando a Nicodemo fue con él de noche, allá en Juan 3, y el Señor, cuando Nicodemo le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie haría las cosas que tú haces si Dios no está con él. Y el Señor va al punto, okay, le dice: de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios, ¿no? Y este hombre dijo: ¿cómo puede el hombre viejo entrar por segunda vez al vientre de su madre y volver a nacer? O sea, lo estaba entendiendo de una manera literal, tal y como está escrito, tal y como son las cosas, una forma material o físicas. Por eso decía: ¿cómo un hombre ya siendo viejo tenga que entrar por segunda vez al vientre de su madre y volver a nacer? Porque el Señor está hablando de un nuevo nacimiento. Y el Señor le dice: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, okay, no puede entrar en el reino de nuestro Dios. Entonces, hizo esa analogía precisamente. Al igual con el niño, no se trata de que tengamos que retroceder nuestra vida para llegar a ser un niño, sino que la misma palabra como niño, okay, nos está esa palabra como sirve para establecer un ejemplo, una comparación, okay, ¿cómo? ¿Se acuerdan que les decía acerca de la palabra del Espíritu Santo que descendió como paloma, verdad, ante el Señor cuando Él fue bautizado? Okay, no significa que el Espíritu Santo se convirtió en una paloma y descendió sobre el Señor, no. Es decir, tomó forma corpórea, es decir, como la silueta, adoptó la silueta de una paloma y descendió sobre el Señor. ¿Me expliqué bien? Okay. Entonces, y son palabras que de alguna manera son figuradas y que nos ayudan a entender mucho, ¿okay? Sí, hermano, eso me imagino que es como cuando la gente mira a los ángeles en las nubes, que es una nube. No sé. Ajá. Ahí está el problema. Ahí ya están usando mucho su imaginación, ¿verdad? Pero otro ejemplo, ¿te acuerdan cuando el Señor dijo que el que no coma mi carne y no beba mi sangre no tendrá parte conmigo? Y dice allá en Juan 6, 66, dice que muchos al oír esto dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la podrá entender? Es decir, esta enseñanza es bien difícil de aceptar. ¿Cómo es que tenemos que beber de su sangre y comer de su carne? No somos caníbales. Lo entendieron de una manera literal. Y el Señor le decía: mis palabras no son literales, no son físicas, sino son espíritu y son vida. Okay.
Por eso hay que entender muy bien el concepto, la idea. El de ser como un niño, ¿cómo podemos nosotros describir el carácter de un niño? Inocente, ¿verdad? Pero inocente, ¿qué más? Noble, sincero. Noble, bueno, se supone, porque ahorita están tremendos, ¿no? ¿Verdad? Ahorita son tremendos, también depende de la educación que se le da a uno, ¿ah? Ajá. Pero hablando en un concepto normal, ¿verdad? En un concepto normal, ¿no? Son dóciles, aunque son sin malicia, por eso la ingenuidad, la inocencia en cuanto al mal. ¿Okay? En cuanto al mal. Pablo decía, ustedes han madurado, pero en cuanto al mal, y son niños en cuanto al bien. ¿Okay? Cuando debería de ser al revés, ¿no? Okay. Creo que es un poquito más especificada, pero no la recuerdo. No son rencorosos y todo lo olvidan fácil, todo tipo de rencor. En parte, bueno, no lograría entender mucho esto, pero déjeme decirle que todos los sentimientos, hermanos, buenos y malos, radican en el ser humano. ¿Okay? Y desde muy niños se empiezan a manifestar esos como el rencor cuando tiene coraje, cuando tiene algún disgusto con su hermanito, su hermanita, y empieza a acumular ese tipo de cosas. Entonces, desde muy temprana edad, por ejemplo, a veces manifiestan el egoísmo, el no querer compartir sus juguetes. No, son míos, compártele para que juegues con él. No, son míos. ¿Okay? Entonces, ciertamente van manifestando ciertos... yo sé que estoy correteando un poquito la liebre por lo que está tocando, pero déjeme terminar esto, ¿ok? En el sentido de que esos sentimientos y esas manifestaciones son normales, dado a que el niño está obrando en una manera inocente, ingenua. Y es ahí en donde entra la educación del padre y decirle, no, lo que estás haciendo no está bien. ¿Okay? ¿Por qué? Por esto y por aquello y por lo otro. No hay que decir, ¿por qué no? Y ya. No. Hay que instruirle, enseñarle el por qué no y el por qué sí. ¿Me explico? Y es la forma en que el niño va recibiendo educación, formación también, una formación educada, tanto espiritual como moral también, ¿okay? Principios básicos que van formando su carácter. Si uno lo deja hacer lo que ellos quieren, olvídese, ¿okay? Pero el Señor está adoptando esa naturaleza natural en donde el niño ciertamente es ingenuo en cuanto al mal, y a la vez es inocente, a la vez es dócil en el sentido de que fácilmente obedece. Entonces deben de ser como ellos. Es por eso que nosotros, cuando ya somos exhortados por la palabra de nuestro Dios, reconocemos nuestra culpabilidad, reconocemos nuestro pecado, y sabemos muy bien que para entrar al reino de nuestro Dios tenemos que ser lavados de nuestros pecados, estar dispuesto a renunciar a la maldad precisamente, y el enfocar nuestra vida hacia las cosas buenas de nuestro Dios, como Pedro mismo lo dice, ¿no? Cuando dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. ¿Qué es la aspiración? ¿Qué es el hecho de aspirar? Un buen deseo de servir. Exacto, el anhelo, el deseo, ¿no? De servir a nuestro Dios, ¿no? Entonces, pero nos hemos encontrado también con grandes lecciones, que decíamos que las malas expectativas que uno puede tener en relación a un mal entendimiento en la palabra de nuestro Dios, aunque nos lleva a cometer errores en nuestra vida misma, ¿no? Y eso no agrada a nuestro Dios, como lo decíamos tanto en el caso de Jacobo y de Juan, ¿no? Que ellos querían estar al lado de nuestro Señor Jesucristo cuando Él estableciese su reino.
Y no solamente eso, ya venía acarreando algunos problemas, como lo habíamos visto, hermanos, primero que en Mateo 18 ya venían discutiendo de ese punto. Y luego en Mateo capítulo 20, ¿ok? Ya en esta ocasión ya interviene la mamá de ellos, Mateo 20. Ok. Entonces, estaban errando en cuanto a las cosas, ¿no? Y miramos eso como lección, que lamentablemente muchas gentes, al tener un mal concepto en cuanto a lo que es nuestro Dios y su obra de redención, su reino, etcétera, lo buscan pero de una manera equivocada, con pretensiones equivocadas, ¿no? Y de eso se valen muchas personas para hacer mercadería de ellos. Después el Señor les aclara el punto, ¿no? Que no va a ser así. Que con las naciones, dice, los reyes se adueñan de ello, pero en el caso de ustedes no va a ser así. Les dijo, el que quiera ser grande, ¿qué tenía que hacer? Servidor de los demás. Tenía que ser el más pequeño, el que sirve a todos, ¿no? ¿Quieres alcanzar grandeza? Sí, sirve a los demás. Y él se puso como ejemplo de ellos. Pero cuando también les dice en Mateo capítulo 20, y ahora aquí las grandes expectativas de Dios demandan, hermanos, grandes sacrificios. ¿Okay? Cuando hablo de expectativas, me refiero a cosas que Dios espera que se hagan. ¿Okay? Cosas que Dios espera que se lleven a cabo. Logros, ¿ok? Logros, frutos que Dios quiere alcanzar, como precisamente la redención del hombre, la redención suya y la mía, no iba a ser cosa fácil. Escuchaba ahorita en la mañana, usted prende la televisión a las 7 de la mañana, ahí en Univisión 23, está un señor que habla de la palabra de nuestro Dios, ¿no? Y dice que somos justificados por la fe, que basta con que usted crea que en Jesucristo y ya es salvo. ¿Okay? Sin importar lo que usted haga, usted no necesita hacer nada para ser salvo, el Señor ya lo hizo por usted. Yo no necesito hacer nada, dice él. ¿Ok? Que todas mis obras son inútiles y que Dios no quiso que yo hiciera algo, dice, porque entonces yo podría ser salvo por mis propias obras, algo así. Le dije, ¿qué cosa? ¿Qué palabra está diciendo este hombre? Pero en sí, pero no. Algo que la gente a veces habla, como dice Santiago, que apresura. Sí. Fíjense, él mismo está en una estación. Sí. ¿Qué está haciendo ahí entonces? Pues solo hubiera creído y se queda en casa. Exactamente. ¿Qué está haciendo ahí, no? Sí, por eso. Irse a la radio para poder decir eso. O sea, él mismo se contradice. Ciertamente, ciertamente. El predicar el evangelio, hermanos, ¿es una opción o es un mandamiento? Es un mandamiento. Es un mandamiento. Y si no lo hacemos, ¿qué va a estar pasando? No hay frutos. No, estoy desobedeciendo a Dios. ¿Okay? Estoy desobedeciendo a Dios. Entonces, estoy en un serio problema con Dios. ¿Okay? Por eso, cuando en Mateo capítulo 20, cuando dice la escritura en el versículo 20, entonces le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos postrándose ante él y pidiendo algo. Él le dijo, ¿qué queréis? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís, no saben lo que están pidiendo. ¿Pueden beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Okay. Sin titubearlo, okay. Sin dudarlo en ningún momento, simplemente dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío,
darlos, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Okay. Entonces, cuando el Señor le dice, podéis beber del vaso, podéis beber del vaso, ¿qué significa el vaso? ¿Qué es el vaso? Okay. ¿Qué representa el vaso? Okay. Y luego también dice, y con el bautismo con que soy bautizado, serán bautizados. La copa y el bautismo. Okay. Acordémonos que hay lenguajes, como decía, lenguajes figurados. Por ejemplo, en el lugar de la copa, por ejemplo, en Isaías capítulo 51, Isaías 51, versículo 17. Isaías 51, versículo 17. Isaías 51, versículo 17. Dice, despierta, despierta y levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturbamiento bebiste hasta los sedimentos. La copa. La copa. En algunas traducciones, ¿cómo dicen la que tú tienes, hermano David? Isaías 51, versículo 17. Estoy en Mateo, porque ahí me dice Isaías que... Hay otros, sí, ciertamente. Isaías 51, 17. 17, ¿verdad? Sí. Isaías 51 dice, despierta, oh Jerusalén, despierta. Has bebido de la copa de la furia del Señor, has bebido de la copa del terror, la has vaciado hasta la última gota. Dice de la ira y luego del furor, ¿ok? Dice de la copa también. Dice de la furia. Ajá. Dice de la furia y del terror. Ajá. Ahora el versículo 22. El 22 de ahí mismo. Ajá. Dice, esto dice el Señor soberano, su Dios y defensor. Miren, yo les quité de la mano de la copa aterradora. Ya no beberán más de mi furia. Ok, gracias, mi hermano. Aquí en esta versión dice, así dijo Jehová, tu Señor, tu Dios, el cual aboga por su pueblo. Y mire cómo usa tres términos, ok. Jehová, ok. Primero Jehová es Yahweh, Señor, Adonai, y luego Dios, Elohim, ok. Tu creador, tu hacedor y tu dueño. Tres cosas importantísimas: tu creador, tu hacedor y tu dueño. Ok, esa es la palabra Adonai en el Señor. Ok, es tu dueño, tu amo, el cual dice, aboga por su pueblo. He aquí, he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento. Los sedimentos del cáliz de mi ira nunca más lo beberás. Sedimentos, usted sabe cuando usted toma algo y a veces queda poco residuo abajo, ¿no? ¿Verdad? Es decir, prácticamente te va a eliminar
por completo de mi ira. Por completo de mi ira. Pero recordemos que cuando el pueblo de Israel apostató, hermanos, de nuestro Dios, se encaminó hacia el pecado mismo, fue impío, fue, ¿cómo le podría decir? Aturdido por el pecado mismo. Se fue en pos de la idolatría y de mucha inmoralidad y todo eso. Y a pesar de que nuestro Dios les mandaba profetas, el último Jeremías, etcétera, no quisieron ellos oír la palabra de nuestro Dios, ni quisieron hacer la voluntad de nuestro Dios, y es por eso que Dios los desterró por completo. Ellos conocieron la ira de nuestro Dios. Dios los castigó. Dios representaba prácticamente el castigo y la ira de nuestro Dios. Y es por eso que esto es lo que en sí representa, pero a la vez también representa lo que es salvación. Espérame tantito. Porque si leemos, por ejemplo, déjame ver. En el Salmo 11:6. Salmo 11:6. Válgame. Dice sobre los malos, Salmo 11:6. Sobre los malos haré llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador. Será la porción del cáliz de ellos. Nuevamente, el cáliz es la copa, el jugo, la copa en sí, será la porción del cáliz de ellos. Pero todo lo que está hablando, fuego, azufre y viento abrasador, será la porción de ellos. Habla en sí nuevamente de la ira, del castigo de nuestro Dios. Y en el Salmo 16, y en el versículo 5, Salmo 16, versículo 5. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas, dice, mi suerte. Aquí habla en cuanto a lo que es la bendición también. Ahora aquí cuando dice es porción de mi herencia y de mi copa. Porque ciertamente, acordémonos, hay un texto que dice, Apocalipsis 3:19, he aquí, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Nuestro Señor Jesucristo en sí, hermanos, iba a absorber toda la ira de Dios, toda la ira de nuestro Dios. Por eso es de que Él, cuando estaba en el huerto del Getsemaní, decía: Señor, si es preciso, haz que pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿De qué estaba hablando? De esa copa, precisamente lo que está hablando acá en Mateo capítulo 20, versículo 20. ¿Podéis beber de la copa que yo he de beber? El Señor, hermanos, iba a absorber, beber todo el contenido de la ira de nuestro Dios sobre Él, pero no porque Él la mereciera, no porque Él fuera un pecador, no porque Él fuera un impío, en lo absoluto, nada de eso, sino porque Él tomaría esa copa, bebería de la ira de nuestro Dios, hermanos, sin quedar residuos, sin quedar absolutamente nada. La bebería por completo, y todo por amor a usted y por amor a mí. Él iba a pasar por todo eso. De hecho, también Isaías en el capítulo 53 dice, fíjense lo que dice. Isaías capítulo 53, versículo 4. Isaías 53, versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, se cuenta, el castigo de nuestra paz fue sobre Él,
y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Se da cuenta? Si Cristo, hermanos, decidió voluntariamente hacerse responsable de nuestros pecados, automáticamente se estaba haciendo responsable o estaba decidiendo también pasar por todas las circunstancias mismas que conllevaba el pecado. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado de su generación. ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y después dice, hermanos, en el versículo 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y lo que viene es bellísimo. ¿Y quedará qué? Satisfecho. Lo único que podía satisfacer, hermanos, cuando se habla de satisfecho, el estar completo, como cuando usted ha comido. A veces, muchas veces saciamos nuestro vientre, comemos a veces algo, pero fuimos saciados de nuestra hambre, pero con algo que no nos gustó mucho. Okay. Pero de alguna manera matamos a la que nos venía matando, como decimos, ¿no? El hambre me venía matando y comí y ya la maté, ¿no? Okay. De alguna manera acabamos con el hambre, pero comimos algo que no muy bien nos complació, no muy bien nos gustó o no nos gustó, pero teníamos que comer porque si no perecemos, ¿no? Pero cuando usted sacia su apetito con algo que a usted le encanta, le fascina, ¿cómo quedará? Híjole, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Wow, completamente satisfecho. Ok, completamente satisfecho, feliz y contento, ¿verdad? Contentísimo. Okay. Así quedó nuestro Dios, quedó satisfecho, enteramente contento en la aflicción del Señor. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Ciertamente, a pesar de que el Señor iba a beber todo ese contenido de la ira de nuestro Dios, hermanos, Él lo hizo principalmente por amor a su Padre. Por amor a su Padre. Él decía, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 15, versículo 14. Y aparte él dice, porque yo no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Okay. Entonces, él lo hizo por amor principalmente a su Padre. Por amor principalmente a todos nosotros. Eso era lo que a él le costaba bastante. Okay. Morir como un pecador, morir adoptando nuestros pecados, sufrir, ya se hace momentáneamente, esporádicamente, como usted lo quiera ver. Para mí en lo personal, y esto me ha ayudado mucho más en amar más a nuestro Dios, el hecho de alguna manera visualizar, entender hasta dónde hasta dónde alcanzó el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por mí, hasta el punto
de llegar a romper su relación con nuestro Dios cuando él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos dicen, el Señor lo único que estaba haciendo es que estaba recitando un texto del Antiguo Testamento. No, lo estaba viviendo en carne propia, espiritualmente. Por algo el Señor decía, mi alma está muy triste hasta la muerte, cuando iba al huerto del Getsemaní. Sin embargo, ciertamente Él no murió por ser pecador, sino por mis pecados. Y es por eso que al entender esto, la magnitud del gran sacrificio que hizo el Señor, ciertamente a Él le iba a doler grandemente, terriblemente. Y todo por amor a usted y por amor a mí. Por algo el Señor, acuérdese, si Él nos pide algo es porque Él ya lo hizo. Él ya lo hizo. Por eso es cuando el Señor dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá en añadidura, en suma. ¿Cuál es la palabra clave en ese texto? Ya se los he dicho anteriormente. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá en añadidura. ¿Cuál es la palabra clave ahí? Se lo voy a recitar otra vez. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Cuál es la palabra clave en ese texto? Primeramente. Porque ¿qué hizo Dios, hermanos? ¿Qué hizo Dios al pensar en usted y en mí? O al pensar en la redención, pensó primeramente en usted y en mí. Él pensó primeramente en nosotros antes que su propio hijo. Antes que su propio hijo. ¿Y qué hizo el hijo? ¿A quién puso primero? Antes que su propio padre nos puso a nosotros en primer lugar. Porque era necesario, porque era urgente. ¿Sí me explico? Ahora Él nos pide que lo pongamos ¿en qué? En primer lugar. ¿Por qué? Porque se lo merece. Se lo merece. Porque Él lo hizo, como el apóstol Juan dice, Él nos amó primero. Y lo demostró no solamente con palabras, con hechos. Por eso entendemos ahora cuando dice la copa que yo bebo, la van a beber también ustedes. Con el bautismo con que sois bautizados, seréis bautizados. Acuérdense que la palabra bautismo, hermanos, la torre, a ver si raya. Se quedó abierto y se secó. Ya ni modo, vamos a ver A ver si. Sumergir, pero también es zambullir. ¿Se escribe bien? Zambullir, ¿verdad? Ok. Zambullir, ¿qué significa? Estar cubierto. Algunas traducciones también dicen, ¿cómo se dice? Zambullirse. Zambullirse, pero estar cubierto. Ok, estar cubierto. Acuérdense que el apóstol Juan decía, seréis bautizados con agua y seréis bautizados con fuego. Okay. El de agua es el bautismo para el perdón de pecados. ¿Y el fuego cuál es? Algunos dicen que van a recibir poder, que van a recibir poder de lo alto. No, nada de eso. El fuego no es poder, pero es quema. ¿Cuándo van a ser echados al infierno? Ese es, ok, el ser enviados al infierno. Okay. Pero cuando dice con el bautismo con que yo soy bautizado, él iba a ser embestido, cubierto. Okay. Pero ¿de qué? De todo el dolor, de todo el sufrimiento, de todo el calvario.
De todo eso iba a sufrir el Señor. Por eso es cuando dice precisamente con la copa que yo de beber, ciertamente la van a beber. ¿Qué significaba eso? Que ellos también iban a beber de esa copa. También iban a sufrir. También iban a sufrir, también iban a padecer. Miren, Hechos capítulo, déjenme llegar, 12. Hechos capítulo 12. Hechos 12, 1 y 2. Hechos 12, 1 y 2 dice: aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. ¿Y a quién se echó? ¿A quién mató? Y mató a espada, hermano de Juan. ¿Qué significa mató a espada? ¿Lo traspasó? Sí. Y no, mi hermanito. ¿Cómo dice? Lo mató a espada. O sea, le cortó la cabeza. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Cuando le pidió la cabeza. Espada. ¿Ok? Le cortó la cabeza. Entonces, por eso cuando dice y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, obviamente no sin antes estaba preso, sufrió. E imagínense todavía Jacobo, hermanos, estando preso, él sabía ya lo que le venía. Es como aquella persona que está sentenciada a morir, ejecutada, ¿ok? Y que en esos días, en esa hora, está pasando por momentos de gran tribulación, de angustia. El saber si va a haber salvación para él o no lo va a haber. Se hace cual se hace el resultado. Dios, como quiera, hermanos, nos va a salvar de lo peor. Por algo les decía allá en Mateo capítulo 10, no temas de aquellos que pueden matar tu cuerpo y después ya nada pueden hacer. Temed más bien a aquel que tiene poder para quitarte la vida y echar tu alma en el infierno. Sí, a ese temed. ¿Okay? El apóstol Jacobo realmente bebió de la copa del Señor y murió. ¿Okay? ¿Y el apóstol Juan? ¿Qué pasó con el apóstol Juan? ¿No bebió de la copa del Señor? También. ¿No fue hervido en aceite, hermanos? Por el emperador, ¿quién fue? Domiciano, creo yo. ¿Ok? Por el emperador Domiciano fue puesto en aceite. Y según la traducción, la tradición, es decir, una historia secular, fuera de la Biblia, extra bíblica, no tenemos reporte de eso, ¿ok? Pero él fue hervido en aceite. Algunos dicen que no le pasó nada, así como fueron los amigos de Daniel, Medrac, Mesac y Abednego, que cuando fueron puestos en el horno, ni un pelo del cabello se les quemó. Algunos dicen que Juan no sufrió nada, otros dicen que sí sufrió. Y después fue puesto en la isla de Patmos a picar piedra, ya siendo anciano. Sufrió también, ¿ok? Padeció también, porque el Señor mismo dice, hermano. De hecho, yo en mi perspectiva bíblica, hermanos, sufrió daño, ¿ok? Porque entonces aquí el Señor está diciendo de que iban a beber de la misma copa, es decir, iban a pasar sufrimientos, tribulaciones, aflicciones, al igual que Él. Y luego lo libras. ¿Qué está haciendo el Señor entonces? Se está contradiciendo. Y el Señor no se contradice, ¿ok? Sufrió, padeció también, ¿no? Y ahora el apóstol Pedro dice allá, mire, vamos a terminar ya con este pensamiento. En 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8 y 9, para terminar el pensamiento. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8 y 9 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar,
al cual resistid firmes en la fe, es decir, resistir al diablo, sabiendo, fíjense muy bien, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué significa esto? Usted y yo hemos decidido también que, al obedecer el Evangelio, hemos decidido que beber de la misma copa del Señor. Hemos sido bautizados con el mismo bautismo del Señor. Porque todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán ¿qué? Persecución. Sin embargo, hermanos, por eso bien dicen que no hay corona sin ¿qué? Sin lucha, sin batalla. ¿Cómo dijo? Sin espinas. Hay coronas que tienen espinas, ciertamente, ¿okay? Como la corona que le pusieron al Señor, ¿okay? De dolor, de angustia, de sufrimiento. Que para el mundo, hermanos, fue una corona de humillación, pero ante nuestro Dios, de honra y gloria. Así será el premio para todos nosotros. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a tomarnos un receso, luego regresamos a la adoración a nuestro Dios.